Que Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos. Aquí estamos una vez más en su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Y hoy estaré leyendo en el libro de los Gálatas, capítulo 5, del 1 al 26. ¡Vamos! Estad firmes en la libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne, con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gloria sea al Señor, bendita su palabra. En este capítulo 5 de Gálatas, Pablo impulsa a los Gálatas a mantener la libertad de fe en Cristo y no volver a la esclavitud de la ley, puesto que al volver a la doctrina de la circuncisión, habrían de invalidar con sus acciones la obra de Jesús y pues prácticamente caían de la gracia obtenida por Jesús, ¿verdad? Porque por medio del Espíritu Santo ellos esperaban la justicia de Dios.
Porque en Cristo la circuncisión y la incircuncisión pierden su valor delante de la fe, que obra por medio del amor, ¿verdad? Miren qué precioso eso. Pablo les dice que ellos estaban yendo bien en su carrera. ¿Quién, verdad, los estorbó para no obedecer a la verdad? Y les dice que esto no viene de parte de Dios, ¿verdad? No viene del que los llamó. Y hace una reflexión en que lo que ellos estaban experimentando era un ataque del enemigo. Por eso la palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿verdad? Miren qué precioso y qué maravilloso eso. Y Pablo usa un ejemplo diciéndoles, un poco de levadura leuda toda la masa, ¿verdad? Un poco de duda, un poco de desobediencia, un poco de maldad, destruirá poco a poco, ¿verdad? Todo lo que se ha edificado, ¿verdad? Miren qué tremendo eso. Pero él espera en el Señor, también les dice, que ellos cambien su forma de pensar, ¿verdad? Él sigue diciéndoles que el que los confunde, que el que los hace dudar, será juzgado por eso, quien quiera que esa persona sea, ¿verdad? Luego Pablo hace una reflexión diciendo que si él mismo, predicando la circuncisión a los judíos, aún recibía persecución, y dice, en tal cosa se ha quitado el tropiezo de la cruz. ¿Por qué dice esto? Porque para los judíos la cruz de Cristo era tropiezo. Mas también, como dice Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo, ¿verdad?, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo reconocía que en orden de llegar a los gentiles, él tenía que llegar primeramente a ¿quiénes? A los judíos, ¿verdad? También, miren qué precioso y qué maravilloso. Después Pablo les dice a los Gálatas que ellos habían sido llamados a libertad y que no usasen esa libertad como ocasión de la carne, sino que siguieran siendo humildes y sirviéndose unos a otros, ¿verdad? Pablo después de esto da unas palabras muy importantes y significativas. Dice, toda la ley se resume en esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire qué maravilloso. Luego, él los reprende para parar el desorden entre ellos. En la segunda parte de este capítulo, Pablo hace una lista de especificaciones de cuáles son las obras de la carne y también los frutos del Espíritu. Pero antes de esto les guía diciendo, andad en el Espíritu y no satisfajáis los deseos de la carne, ¿verdad? Y les dice que estos son completamente opuestos el uno al otro. Y que si el Espíritu los guía, ya no están bajo la ley. Como en la ley se dijera anteriormente, ¿verdad? Ojo por ojo y diente por diente. Ya no era más de esa manera en Cristo Jesús, ¿verdad? Sino que en Cristo Él nos enseña aún la humildad y aún nos enseña que debemos de dar la otra mejilla. Mira qué tremenda cosa. Esta es la lista que Pablo les da a los Gálatas de las obras de la carne. Y comienza con el adulterio. ¿Qué era el adulterio? El adulterio era la relación íntima voluntaria entre una persona casada y alguien que no era su esposo o su esposa, ¿verdad? Mira qué tremenda cosa. Esto es considerado un pecado grave y una traición al pacto matrimonial, ¿verdad? Basado en Éxodo 20:14 y Corintios 6:9 y 10. Así también tenemos lo que es la fornicación, que era cualquier relación íntima fuera del matrimonio
incluyendo el adulterio, relaciones íntimas antes de casarse o la prostitución. Estos eran pecados graves que contaminaban el cuerpo, que era el templo del Espíritu Santo, y separaba al hombre de Dios, ¿verdad? Luego tenemos lo que era la inmundicia. Se refiere a la impureza tanto física como moral, que separa a las personas de Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento relataban que si alguien había estado cerca o había tocado a un muerto, estaba impuro y contaminado. Debía esperar cierta cantidad de días y purificarse y limpiarse y lavarse, ¿verdad? Para poder visitar el templo, ¿verdad? Así también con otras cosas como la mujer con su periodo o una persona con lepra, ¿verdad? También se consideraba impuro y no limpio, ¿verdad? Y hoy en día se considera inmundicia también inmoralidad sexual, la fornicación, las conductas que nos separan de Dios, como la homosexualidad, que van en contra con lo que Dios ha establecido, ¿verdad? Así también tenemos lo que es la lascivia. Se refiere a la impureza desenfrenada, el desenfreno sexual o la lujuria, despreciando la moralidad y el respeto al ser humano. Este tipo de pecado y obra de la carne lleva al hombre a ahondarse en pecados mayores, degradándose hasta lo más bajo, como por ejemplo los asesinos en serie, los violadores de niños, donde principados y potestades de las tinieblas operan en la mente de esas personas, dominándolos para hacer el mal, ¿verdad? Se transforman en esclavos de la carne, de la maldad. Se abren puertas a Satanás. Esto ya es parte de dominación demoníaca, ¿verdad? Pero todo comienza por este tipo de pequeñas cosas que poco a poco se van influyendo, así como Pablo dijera que poco de levadura leuda toda la masa. Luego también tenemos lo que es la idolatría. Es la adoración o reverencia a algo o a alguien que no sea Dios, ya sea una imagen, un objeto o incluso una idea o persona, ¿verdad? Es poner a algo o a alguien en lugar de Dios en nuestra vida. Mira qué tremenda cosa. Como dice en Deuteronomio 6:4, ¿verdad? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu mente y de toda tu alma, ¿verdad? Porque así es como Dios quiere que le adoremos a Él, ¿verdad? Dios es un Dios celoso, pero un celo bueno, un celo divino, ¿verdad? Que Él es el ser supremo y tenemos que servirle a Él sobre todas las cosas, ¿verdad? Miren qué precioso eso. Hechicerías, que son prácticas ocultas y rituales que buscan manipular poderes sobrenaturales para influir en el mundo o predecir el futuro, a menudo asociadas con fuerzas demoníacas y malignas, ¿verdad? Usan espíritus de demonios para poder ver el futuro. Cosas tremendas, ¿verdad? Estas prácticas son condenadas por Dios, porque nos llevan a buscar poder fuera del poder de Dios. Como por ejemplo, ir a leerse las manos o el tarot, los horóscopos, el kundalini, los viajes astrales, la quiromancia, las limpias, los amarres, todas estas cosas son manipuladas por Satanás, ¿verdad? O sea que tenemos que ser sabios a dónde nos metemos como cristianos, ¿verdad? Porque nosotros no podemos participar de esas cosas porque son consideradas hechicerías. Usan que la magia blanca, que la magia negra, que la magia roja, todo eso, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que el Espíritu Santo de Dios nos revela el futuro, nos revela las cosas que están sucediendo y lo que sucederá. Así como Ananías y Zafira, recuerdan cuando ellos estaban robando y mintiendo a los apóstoles en esa propiedad que habían vendido. El Espíritu de Dios les reveló, ¿verdad? Al apóstol le reveló lo que estaba sucediendo.
Y él le dijo, no me has mentido a mí, le has mentido al Espíritu de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado a quién nosotros ofendemos o con quién nos metemos. Porque quien se mete con los hijos de Dios, el Señor puede revelarte inmediatamente qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Le dije que en cierta ocasión una cosa pequeñita, pero le había quitado el teléfono a mi hija, le dije, me das los dos celulares, porque tenía un Android y el otro, y le dije, y me los vas a meter en una bolsa y los metes aquí en mi mesita de noche. Y el Señor en ese momento me muestra como una visión. Y miré que sacaba el estuche del celular pequeño, lo doblaba y lo ponía encima del androide, para que se mirara como que estaba ahí, pero era el case solamente. Y yo no sé por qué, de pronto sí miré eso, lo miré así. Y ya venía entrando ella y le dije, hija, si no me estás dando los dos celulares, date vuelta y regrésalo. No me des solo el case. Y ella se asustó y me dijo, pero ¿cómo sabes que tienes cámaras en mi cuarto? ¿Cómo supiste que eso? Yo le dije, el Señor me lo reveló a través del Espíritu. Y ya te digo, Dios te puede revelar cosas que quizás son insignificantes, pero el Señor te está mostrando parte del futuro, te está mostrando las cosas que están aconteciendo para protegerte, para ayudarte, para poner las cosas en orden. ¿Sí me entiendes? Dios no va a hacer nada que te haga daño o que te cause desorden. Dios va siempre a guiarte de una manera que seas bendecido, que seas ayudado, que seas protegido. ¿Sí me entiendes? Porque el poder del Espíritu Santo es más grandiosamente poderoso que cualquier poder del enemigo. Así que no tengas miedo, porque cuando uno comienza, por ejemplo, yo comenzando con este canal, yo tuve mucho ataque espiritual. A veces en la madrugada, cuando yo me ponía a comenzar a grabar mi programa, 3, 4 de la mañana, me tocaban la ventana, así fuerte. A esa hora nadie había afuera, pero era así como ta, 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 ta. Y me tocaban la ventana. Y un día, en cierta ocasión, el Señor me reveló un brujo, un hombre que estaba como un depósito de metal que tenía unos humos verdes y los estaba así echando en el aire. Y yo dije, Señor, que la sangre de Cristo me cubra. Así, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Señor, ayúdanos y protégenos. Por eso siempre recuerda proteger tu casa, tu familia. Cuando tú ores, cuando te levantas en la madrugada a orar, dile, Señor, te ruego que por favor, primero pídele perdón por cualquier cosa, porque todos los días nosotros le fallamos a Dios. Con una miradita, con alguna palabra de enojo, con algo, ya le fallamos a Dios. Somos humanos. Mientras estemos en esta carne, desgraciadamente, vamos a ofender al Espíritu de Dios. Por eso tenemos que constantemente ponernos a cuentas con el Señor. Y ya te digo, en ese momento que te levantas, decirle, Señor, perdóname por lo que te haya ofendido, ya sea de mirada, de palabra, de obra, de hecho. Perdóname. Y lo mismo hacer por tus hijos. Dile, Señor, perdona la vida de mi hijo él, y mi hija aquella, y mi hijo el otro. Y perdónales sus pecados, Señor. Así como hacía Job. Él nos dejó ese ejemplo que nosotros tenemos que poder cubrir a nuestros hijos y protegerlos, ¿verdad? Por eso él tuvo tanto, tanto ataque del enemigo, porque era un hombre íntegro que estaba viviendo una vida recta delante de los ojos de Dios. Y pues Satanás le dijo, él está así contigo porque tiene todo, porque es rico, porque tú le has dado mucha abundancia. Y entonces le permite, ¿verdad? Le permite el Señor a Satanás tocar su cuerpo, pero no su alma, ¿verdad? Dice que vas a tocarlo a él y a su casa, a sus bienes, pero no su alma, ¿verdad? Y hasta el final él demostró, ¿verdad?, que dijo, aunque me matare, en él esperaré.
Mira qué precioso eso, qué tremenda cosa esa, qué maravilloso. Así que ya te digo, cubre tu casa en oración, cubre a tus hijos. Dile, Señor, te ruego que de norte a sur, este a oeste de esta casa, seas tú bendiciendo cada rincón, tomando control y dominio de todo este lugar, porque es para ti, para tu honra, para tu gloria, para tu servicio, ¿verdad? Y pedirle que mande ángeles eslabonados en cada cuarto. ¿Qué son los ángeles eslabonados? Los ángeles eslabonados son los que con sus alas forman una muralla alrededor de tu casa. Mira qué precioso eso. Cuando estaba leyendo el libro de Rebecca Brown, él vino a dar libertad a los cautivos. Como ella salió de ese mundo del satanismo para pasar a servir y glorificar el nombre del único Dios verdadero. Y ella contaba que cuando llegaban sus espíritus, así cuando se salían del cuerpo, eso que le dicen levitación astral o no sé qué, viajes astrales, cuando los satánicos se salían del cuerpo y llegaban a donde estaban las casas de los cristianos a tratar de atacar, a tratar de molestar, ellos veían esos ángeles eslabonados alrededor de toda la casa y no podían tocar, no podían entrar, no podían traspasar eso. Por eso cubre tu casa, cubre a tus hijos con la sangre de Cristo, la armadura del cristiano y los ángeles eslabonados de Dios, para que siempre estés protegido. Porque Dios manda a sus ángeles. La palabra de Dios dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, ¿verdad? Mire qué maravilloso eso. Así que siempre hagamos eso. Cuando nos levantemos, lo primero, cubrirnos con la sangre de Cristo, pedirle perdón al Señor, decirle que por favor nos use para honra y gloria de su nombre, conforme a su voluntad, conforme al Espíritu Santo quiera usarnos a nosotros, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Jesús. Así seguimos más adelante. El punto que sigue es enemistades. Se refiere a una profunda hostilidad, una aversión, un odio. Es el resultado del pecado y la naturaleza humana caída, ¿verdad? Miren qué tremenda cosa. También tenemos lo que son los pleitos. Se refiere a disputas, discusiones, conflictos, a menudo con negatividad, con egoísmo, con envidia o falta de amor cristiano. Miren qué tremenda cosa esto, ¿verdad? Así también tenemos los celos. Es un sentimiento negativo, se manifiesta como envidia o resentimiento hacia los otros, a los que poseen o logran algo, ¿verdad? Como queriendo desearlo, ¿verdad? Miren qué tremenda cosa. Y así también tenemos las iras, que es una emoción humana que debe ser controlada para evitar el pecado. Por eso dice la palabra, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Reconocer a tiempo y pedirle perdón a Dios y ponernos a cuentas con Él, ¿verdad? Siempre eso. Tenemos también las contiendas, que son disputas, conflictos, peleas y altercados, ya sean verbales o físicos. Después tenemos las disensiones, que son divisiones, desacuerdos o conflictos internos dentro de una comunidad. Luego están las herejías, que son doctrinas o creencias que contradicen las enseñanzas fundamentales del cristianismo. Luego tenemos las envidias. Es una actitud destructiva que surge del corazón humano. Es un deseo insano por lo que pertenece a otros, ¿verdad? Estar queriendo, ay, pero es que yo quiero ese carro así como tú tienes ese carro. Cosas que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios le da a todos a su tiempo lo que Él quiere darte. El Señor tiene bendiciones espirituales y materiales para nuestra vida y a su tiempo Él nos la dará conforme a sus riquezas y bendiciones en gloria. Amén. También está lo que son los homicidios. Mire qué tremenda cosa. Es la muerte deliberada de un ser humano.
Es un pecado capital y una obra de Satanás. Luego están los que son las borracheras. Las borracheras, cuando busqué el significado, decía intoxicación, ¿verdad? Basado en la Biblia, decía intoxicación, no solo el licor, sino también cualquier tipo de sustancia que es usada para intoxicar y tomar control de la persona, como es en los casos de las drogas también, ¿verdad? Porque ¿qué pasa con una persona que toma licor? De pronto está actuando de una manera desenfrenada, está actuando de una manera ofensiva, desorganizada, no está en el control de su cuerpo como debiera, y su mente no está allí, ¿verdad? Miren qué tremenda cosa eso. Yo me acuerdo cierta persona que decía que cuando tomaba, él veía como enanos, como demonios, pues prácticamente, que se le subían en el cuerpo. Y es una cosa tremenda. Recuerdo en cierta ocasión también haber casi 2 ocasiones que me tocó hacer de sitter, de cuidar de personas que estaban overdose, o también así como que habían tomado mucha droga, con mucho alcohol y todo eso. Y sí, muchas de esas personas miraban como entidades que estaban ahí en el cuarto, que los atacaban, que los pegaban, que los peñiscaban y gritaban así como que algo se les estaba subiendo en el cuerpo. Era una experiencia tremenda. Y como les digo, son demonios que toman control de la mente de la persona, porque la persona ya no está ahí en ese momento, sino que el enemigo toma control de su mente. Mira qué tremenda cosa. Y lo que esas cosas hacen es debilitar al ser humano, debilitar su salud, debilitar todo lo que viene de Dios en ellos. Miren qué tremenda cosa. Así que tenemos que ser sabios. ¿Qué ponemos en nuestro cuerpo? Cuando podemos poner un jugo de frutas, que va a ser algo bueno, algo saludable, para darnos energía, para darnos fuerza, para ponernos con buen ánimo, en vez de tomar un alcohol que lo que va a hacer es quemarnos las células en el cuerpo, transformar, dañar. Lo mismo la droga. Por un momento, unos minutitos te hará sentir feliz, pero después de esos minutos, cuando viene la recaída, entra la desesperación, entra la angustia, entra la depresión, todas esas cosas que atraen estas cosas, ¿verdad? Las manos le tiemblan a la persona, no tiene control, no tiene dominio, su cuerpo está enfermo, ganas de vomitar y cosas esas, cosas tremendas, dolor de cuerpo, dolor de cabeza. Mire qué tremenda cosa. Por eso debemos de eliminar esas cosas que son obras de la carne, que solo nos dañan en nuestro interior, ¿verdad? Así también tenemos lo que son, dice, las orgías. Eran prácticas desenfrenadas de relaciones íntimas con más de un individuo, y asociadas con rituales paganos y idolatría, ¿verdad? Por eso dice también cuando estaban los Baales adorando a Baal y veían que no caía el fuego del cielo así como ellos querían, que Baal no hacía nada, comenzaron a cortarse los brazos y las piernas, sangrándose. Mira que esa es una cosa terrible, terrible, lo que estaban haciendo esos hombres ahí. Un desenfreno en general, promiscuidad, pérdida de la moral, ¿verdad? Qué tremenda cosa eso, mire. Y así Pablo termina afirmando claramente que quienes practican todas estas cosas no heredarán el reino de Dios. En los 5 últimos versos, Pablo especifica los frutos del Espíritu, que son amor. Es un compromiso profundo, una virtud que se manifiesta a través de acciones y actitudes, no solo sentimientos. Es paciente, es bondadoso y es puro, ¿verdad? Mire qué precioso es. Después está el gozo, que es un estado de alegría profunda y duradera, que no depende de las circunstancias externas, sino de una relación con Dios y de la esperanza de sus promesas. Mire qué maravilloso eso. Así también tenemos la paz,
que es un estado de bienestar integral, que incluye armonía con Dios, con otros y con uno mismo. Es un estado de plenitud y bienestar. Mire qué precioso. Así también tenemos la paciencia. Es una virtud que implica la capacidad de soportar dificultades, pruebas y rechazos, sin perder la calma ni la esperanza, confiando en el tiempo y voluntad de Dios. Y qué precioso. A veces perdemos la paciencia, ¿verdad? Pero que tenemos que seguir firmes y hacerle caso a la palabra de Dios y tener paciencia. A veces estamos pidiendo alguna petición en especial para nuestra vida y vemos que todavía no llega. Pero siempre debemos recordar que el Señor nos oye, pero que a veces las cosas que pedimos no van a ser de bendición para nuestra vida, sino de maldición. O que a veces el Señor espera el momento adecuado, el momento perfecto y el momento oportuno para traernos esa bendición, ¿verdad? Así también tenemos lo que es la benignidad, cualidad que se manifiesta en la bondad, amabilidad y gentileza hacia los demás, reflejando el carácter de Dios en todo tiempo. Miren qué maravilloso. Así también tenemos la bondad, cualidad divina y una virtud que se manifiesta en acciones de amor, generosidad y misericordia hacia los demás. Qué precioso eso. Luego tenemos la fe. La fe, como sabemos todos, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la base de todo cristiano en su relación con Dios, porque acuérdate que la palabra de Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo aumentamos nuestra fe? Con el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Así que qué precioso, hay que siempre estar atentos a poder oír la palabra de Dios para que así se aumente nuestra fe cada día. Amén. Gloria sea al Señor por eso. Luego tenemos lo que es la mansedumbre. Y la mansedumbre es una virtud que implica humildad, dominio propio y una actitud apacible en nuestro trato con los demás. Luego tenemos la templanza. La templanza es la virtud de moderar los propios deseos y pasiones, mostrando un dominio propio y un autocontrol, ¿verdad? Por eso dice, todo sea con moderación, con templanza, ¿verdad? Todos nosotros que somos de Cristo debemos crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu de Dios, debemos andar siempre en el Espíritu de Dios. En conclusión, Pablo habla sobre la vanagloria, que es dañina y nos hace mal. Por eso nosotros como hijos de Dios ya no vivimos conforme a la carne, ¿verdad? Sino conforme al Espíritu. Porque ahora el Espíritu de Dios es el que desde adentro de nosotros nos guía, nos ayuda, aún en nuestra debilidad, dice la palabra. Si no sabemos cómo pedir a Dios, el Espíritu nos vivifica y desde adentro de nosotros con gemidos indecibles clama, Abba, Padre, ¿verdad? Por eso cuando oramos en el Espíritu, oh Resheta Karama Santa Arabasaya, hablamos misterios que nosotros no entendemos, ¿verdad? Son los que tienen revelación también y que pueden ellos interpretar las lenguas, pero el Señor le da a cada uno distintos dones, ¿verdad? Por eso ya te digo, estás orando Rosheta Karabasota Aramasanda Arabasoa y estás orando misterios que nosotros no entendemos, pero estamos pidiendo lo que Dios sabe que necesitamos y intercediendo por los que Dios sabe que necesitamos interceder. Miren qué precioso eso. Por eso, si oras en el Espíritu, ora en todo tiempo, porque tú no sabes en qué momento vas a estar salvándole la vida a alguien, no vas a saber en qué momento estás librando a alguien de algo. Y Dios es grande y maravilloso, que nos usa como esas vasijas
para poder nosotros ser bendición para otros por medio de la oración en el Espíritu, ¿verdad? Por eso el Espíritu de Dios nos vivifica en nuestro hombre interior y nos acerca cada vez más a la medida del varón o la varona perfecta, ¿verdad? Viviendo siempre para agradar a Dios en todo lo que hagamos. Qué precioso y qué maravilloso eso. Por eso, si en esta hora tú has oído este mensaje y tú sientes en tu corazón que tú quieres estar lleno, quieres que tu vida sea llena de los frutos del Espíritu y quieres eliminar completamente las obras de la carne de tu vida, tú necesitas a Jesús en tu corazón para que Él te dé de su Espíritu y a través de su Espíritu tú puedas ser lleno. Tú puedas ser lleno de todos esos frutos del Espíritu y puedas tener esa paz interior, puedas llenarte de fe, puedas ser amable, bondadoso, lleno de todo lo que Dios nos da. Por eso, si tú has oído este mensaje en esta hora y tú quieres todo eso para ti también, yo te invito a que hagas esta oración juntamente conmigo. Repite estas palabras de todo tu corazón. Padre Celestial, yo reconozco que soy pecador o pecadora y me arrepiento. Te pido que por favor perdones mi pecado y mi pasado y escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes para que de ahora en adelante yo pueda vivir solo para ti. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Qué precioso y qué maravilloso que hayas hecho la mejor decisión de tu vida este día. Y de ahora adelante el Señor estará contigo y te ayudará. Cuando pases por las aguas, dice que no te mojarás. Cuando pases por el fuego no te hará daño, porque el Señor será ayudándote. Aún en las pruebas, en las luchas, en los momentos difíciles, el Señor siempre estará a tu lado, ¿verdad? Porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Mire qué maravilloso eso, es una promesa de Jesús. Qué precioso y qué maravilloso. Y así quiero que también puedas inscribirte en el programa para que puedas seguir recibiendo palabra de Dios cada semana en tu vida y estés llenándote de esa bendición preciosa que es la palabra de Dios que te aumentará la fe. Amén. Qué maravilloso eso que Dios nos permite tener una medida de fe cuando nosotros nacemos, pero poco a poco nosotros podemos incrementar esa medida de fe. ¿Y cómo es eso que dice que si tuvieras fe como un granito de mostaza, imagínate un pequeño granito, le dirías a una montaña que se moviera al centro de la mar y se podría mover? Mire qué tremenda cosa y qué maravilloso. Por eso ahí podemos ver que tenemos muy poquitita fe, pero cada día podemos aumentar la fe. Tú puedes ser un campeón lleno de fe cuando hayas logrado que la palabra de Dios esté en tu corazón. ¿Y cómo podemos lograr eso? Leyéndola cada día. Así que yo te invito a que te inscribas al programa para que así también te salgan cada mañana a las 6 de la mañana, te van a salir los shorts y te va a decir qué tienes que leer para que puedas leer la Biblia en un año. Mira qué precioso eso. Claro que tú puedes agarrar una Biblia y comenzar a leerla y encontrarle, porque le vas a agarrar tanto sabor y tanto disfrute a la palabra de Dios cuando comiences a leerla, porque la palabra de Dios está llena de promesas grandiosas y maravillosas de parte de Dios para tu vida, promesas que día a día se van cumpliendo en todos los cristianos en el mundo entero. Así que yo te invito para que leas la palabra. ¿Y sabes qué? En la parte de los comentarios de mis shorts vas a encontrar un link que a las 6:10 de la mañana, porque publico a las 6, pero YouTube todavía no me deja meter los comentarios hasta pasado unos 10 minutitos. Entonces a las 6:10 yo inmediatamente tengo mi alarma ahí y yo pongo ya el link para que tú puedas hacer download la Biblia en voz, ¿verdad? Y luego también hay un comentario ahí
de poder chequear la parte de los posts, donde hay mucho material precioso y maravilloso de parte de Dios para tu vida. Hay libros espirituales, hay testimonios de poder, hay música cristiana, hay mucho material, lo mejorcito de YouTube para tu vida, así que está ahí para bendición tuya. Así que ya sabes, llegas a cualquiera de mis shorts y vas a encontrar ahí, lee la Biblia en un año y aquí y allá, y tú le haces clic al comentario, inmediatamente vas a poder agarrar ese link, apúntalo y luego lo metes a Google y te va a llevar a una aplicación de voz de la Biblia que tú le haces download, abres la cuenta, es completamente gratis, solo metes un poquito de información ahí y inmediatamente vas a poder meterte a lo que es la Biblia Reina Valera del 1960, así para que tú tengas acceso a la Biblia donde quiera que vayas. Estás en el carro, estás en el bus, estás yendo al trabajo, vas de camino, donde sea que estés, pero la palabra de Dios va a estar contigo. Mire qué precioso eso. Y vas a poder oír, o si tienes tus headphones también vas a poder oír. Estás cocinando, vas a poder oír, estás lavando tu ropa, estás ahí, donde sea que estés, vas a estar oyendo la palabra y tu fe se va a seguir aumentando día con día. Amén. Glorias al Señor. Así también en esta hora yo quiero orar por todos mis hermanos que semana a semana me están acompañando. Que Dios los bendiga de una manera preciosa y maravillosa. Que Dios bendiga sus hogares y los proteja, los guarde con su sangre preciosa y que la armadura del cristiano esté sobre cada uno de ellos. Vamos orando, hermanos. Padre Celestial, que estás en gloria, a ti sea toda honra, toda gloria, toda alabanza, Señor, porque tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin, el que es, fue y será por siempre. A ti te doy toda honra en este momento, Señor, toda alabanza a ti, Señor. Exaltado sea tu nombre por siempre, glorioso Dios. En esta hora vengo delante de tu presencia, Padre, pidiéndote por mis hermanos, Señor, por todos y cada uno de ellos, Señor, los casi 1,300 seguidores de esta tu palabra, Señor. Te pido que seas bendiciendo su vida espiritual de una manera grande, que sea de su interior como ríos de agua viva, Señor, saltando para salvación y vida eterna, tu Espíritu Santo, Señor, que seas tú glorificándote en la vida de ellos, Señor, en todo lo que hagan, en todo lo que emprendan, seas tú poniendo tu mano de poder y de protección sobre sus vidas, sobre sus hijos, sobre sus familias, sobre sus hogares, sobre sus casas, sobre sus bienes, sobre todo lo que ellos tengan, Señor. Seas tú protegiendo, bendiciendo y abriendo las ventanas de los cielos en bendición hasta que sobreabunde sobre cada uno de ellos. Y te doy las muchas gracias por su sanidad divina, Padre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria sea al Señor, hermanitos preciosos. Ha sido un privilegio grande y maravilloso de parte de Dios haber estado una vez más con todos ustedes en su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Muchas bendiciones. Hasta la próxima.